Buenas, yo soy Carlos Villora y este es mi portfolio de sociales de tercero de la ESO. Este curso, al igual que en primero, se ha centrado en la geografía. Hemos dado cosas nuevas y también hemos profundizado en cosas que ya vimos en primero. La primera evaluación nos centramos en la geografía física. La segunda evaluación nos centramos en la economía y los sectores. Y en la tercera evaluación estamos profundizando el sector terciario y la geografía humana. Empezamos el curso viendo la geografía física y la organización política. En el primer tema repasamos conceptos básicos sobre el relieve, la naturaleza, como montañas, planas, serraladas, océanos, ríos. También vimos un mapa del mundo, en el que aparecían los aspectos físicos más importantes del mundo, como los picos, ríos, desiertos, planas, y más tarde hicimos un examen sobre este mapa. En la primera unidad también nos centramos mucho en los diferentes climas del mundo. Los repasamos e hicimos una tabla sobre la temperatura, precipitaciones, ríos y vegetaciones de cada clima. Ya en el segundo tema vimos todo lo dado en el primer tema, pero profundizado y concretado a Europa, España y la Comunidad Valenciana. También hicimos un examen de relieve de Europa, otro de España y otro de la Comunidad Valenciana. También vimos los climas de Europa, España y la Comunidad Valenciana. Al igual que en el anterior tema, hicimos una tabla comparando cada clima. Lo que más destaca con este tema es que hicimos un trabajo por equipos haciendo un mapa físico de Europa, España y de la Comunidad Valenciana. Aquí también aprendimos a interpretar un climograma, que es un gráfico de barras recogiendo los datos de precipitación y temperatura en un lugar y un tiempo determinado. Esto nos ayuda para saber de qué clima se trata el lugar en el que estamos recogiendo los datos. Por ejemplo, en el climograma de Brasil observamos que vemos precipitaciones abundantes y temperaturas altas, por lo que sabemos que estamos hablando del clima ecuatorial. En cambio, si vemos el climograma de Mauritania, sabemos que al haber escasas precipitaciones pero altas temperaturas, hablamos de un clima desértico. Ya en el tercer tema vimos el espacio político. Vimos conceptos básicos como Estado, territorio, población. Vimos como nuevo concepto lo que era un estado de bienestar. Se trata de cuando los gobiernos tratan de conseguir que el nivel de vida de sus ciudadanos sea equilibrado y reducir las desigualdades sociales. Actualmente esto solo existe a los países más desenvolupados, mayoritariamente a los países europeos. En este tema también repasamos qué es la democracia y qué son las dictaduras. También vimos algo que yo conocía ambos conceptos, pero no conocía lo que significaban. La diferencia entre monarquía y república. Principalmente en la monarquía, el cabeza de estado es el rey, y en la república, el presidente. En las repúblicas demócratas, el presidente es elegido por los ciudadanos, pero en las repúblicas que el presidente es elegido por la gente que controla el poder, son dictaduras. En este mapa del mundo podemos observar la libertad que hay en el mundo. En rojo, los países que no son libres, en los que incumplen los derechos fundamentales. En naranja, los países parcialmente libres, en los que hay dificultad para aplicar las leyes, es obligado a ir a guerra civil, etc. Y en amarillo, los países que son libres, que respetan casi todas las libertades públicas. En este mapa se puede relacionar perfectamente con un mapa de desarrollo humano en países. Reflexiono con esto. Qué gran influencia del desarrollo de un país la tiene su gobierno. Por último, en este tema también vimos las organizaciones internacionales y recogimos bastantes datos sobre la ONU. Ahora viene el cuarto tema, en el que vimos una parte de este tema en la primera evaluación y la otra parte en la segunda. Vimos la organización política, profundizando en Europa, España y la Comunidad Valenciana. Aprendimos bastantes cosas sobre los países divididos por las tres regiones europeas, la Europa occidental, es soviética y centrooriental, y algunas desigualdades sobre estos países, como que por ejemplo, por extensión y población, el país más grande es Rusia, o que por riqueza, la principal potencia de la economía de Europa es Alemania. Nos centramos mucho en la Unión Europea recogiendo datos y fechas importantes. Por parte de España, vimos su sistema político. Vimos la Constitución de 1978 y su organización territorial. Vimos algunos datos curiosos, como que dentro de las 50 provincias de España hay más de 8.100 municipios. Recuerdo que en este tema hicimos una buena racha de exámenes sobre mapas,
colocando las comunidades autónomas en España y más tarde hicimos un examen de las comarcas de la Comunidad Valenciana. En la segunda evaluación ya nos centramos en la geografía humana, economía y sectores de producción. El siguiente que veríamos sería el tema 5, en el que nos centramos principalmente en las actividades económicas. Vimos los tres sectores de producción. El primario, que son actividades que se hacen para obtener alimentos y materias primas. El secundario, que transforma las materias primas en productos elaborados. Y el terciario, que trata de servicios públicos. Nuestra profesora Raquel nos puso un ejemplo de cada sector que trata de una cadena que se entiende la función de cada sector. En el sector primario vemos un granjero que cría y vende los cerdos al matadero. En el secundario, el matadero mata a los cerdos y los vende al carnicero. En el terciario, el carnicero vende la carne del cerdo. También vimos los tipos de empresas, que se pueden dividir dependiendo de varios factores. Y aprendimos el concepto de economía sumergida, que consiste en las actividades económicas que no están declaradas, como por ejemplo que una persona trabaje sin contrato. En el tema 6 vimos la economía globalizada. Conocimos el concepto de globalización y sus ventajas y desventajas. Sus aspectos positivos son que nos acerca unos países a otros, hay avances tecnológicos, costes más bajos, y lo negativo es que hay sobreexplotación en el medio ambiente, hay una desigualdad en la que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, hay noticias manipuladas, etc. Un dato muy curioso que vimos es que en tan solo 7 países se concentra el 70% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. También conocimos conceptos como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Ya en el séptimo tema vimos el sector primario muy profundizado, la agricultura, ramadería, pesca y explotación forestal. Lo que más destaco de este tema es que hicimos 4 glosarios grupales bastante largos que nos llevaron bastantes clases, de los que sacamos muchos conceptos nuevos. De este tema hay poco de qué hablar, ya que en la mayoría de las clases se trató de buscar conceptos sobre agricultura, ramadería, pesca y explotación forestal. En el siguiente tema, el 8, vimos el sector secundario. Lo más importante que hicimos en este tema fue una infografía que hicimos sobre las materias primas, energía e industria. Vimos las principales fuentes de energía, sus problemas ambientales, la industria y sus tipos. En este gráfico podemos ver cómo la industria en los países desarrollados y el sector secundario en general han ido perdiendo trabajadores. Todo lo contrario pasa en los países poco desarrollados, ya que las multinacionales se establecen en el territorio de países poco desarrollados. Ya en la tercera evaluación, en el tema 9, vimos el sector terciario. Vimos que hay dos tipos de servicios, los públicos los garantizan el gobierno u otras administraciones públicas y los servicios privados los ofrecen empresas particulares para obtener un beneficio económico. También destaco los tipos de transporte, naval y aéreo, y vimos sus ventajas e inconvenientes de cada uno. Vimos el turismo y sus tipos, además de lo importante que es para España, ya que es una de las principales fuentes de beneficio económico para el país. En este mapa podemos ver dónde se concentra el turismo en España. Ya en el décimo y último tema más reciente, llamado los retos de la población, vimos conceptos básicos como la tasa de natalidad, fecundidad, mortalidad, el balance migratorio, esperanza de vida, etc. Y aprendimos a calcular en un país concreto cada concepto. Lo más reciente y también destaco de este tema es que aprendimos los tipos de pirámides de población. Además aprendimos a cómo analizarlas. Ya en el final del vídeo os dejo unas pirámides de población bastante curiosas.